Hola a todos, continuamos en este vídeo con el equilibrio de precipitación. Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio para ver si lo hemos entendido. Les voy a dar una serie de sales y quiero que me den la expresión del producto de solubilidad y la expresión que relaciona la solubilidad con el producto de solubilidad. La expresión, no quiero que me calculéis la solubilidad, solo la expresión matemática para estas especies. Vamos a empezar con la primera, que es el sulfato de bario, el BaSO4. Si ustedes os fijáis, lo voy a escribir aquí, el sulfato de bario, que es sólido, estaría en equilibrio con sus iones en disolución. Como veis, como no hay subíndices en los iones, pues habría un ion bario. El bario tiene carga 2+, porque el número de oxidación del bario, que es un metal alcalino térreo, es 2+, acuoso, y el sulfato, pues para que sea neutro, la sal, pues tiene que ser 2-, acuoso. Si yo llamo a la concentración de esto S, lo que se solubiliza de bario S, pues la concentración de sulfato que se solubilizaría sería también S. Luego, la expresión del producto de solubilidad sería la concentración de iones bario elevado a su coeficiente estequiométrico, como no pone nada es 1, por la concentración de iones sulfato. ¿Vale? Vamos a verlo. Así, ¿verdad? Concentración de bario por la concentración de iones sulfato. Si recordamos, si yo sustituyo la concentración de bario por su valor, que es S, y la concentración de sulfato, por su valor, que es S también, me da S cuadrado. Es decir, Kps es S cuadrado. Si yo despejo S, sería la raíz de Kps. Esto es lo que valdría la solubilidad, que es lo que voy a escribir ahora aquí. Aquí voy a escribir eso. ¿Lo veis? Vamos a hacer el siguiente. Vamos a ver la reacción. ¿Cuál sería la reacción? Ca3PO4, 2, que es un sólido, en equilibrio con los iones. ¿Cuántos iones calcio hay? Pues hay 3, me lo indica este numerito de aquí, ¿verdad? 3 iones calcio, el número de oxidación del calcio es 2+, más, ¿y cuántos iones fosfato hay? Pues me lo indica este numerito, ¿verdad? 2 iones PO4. ¿Y qué carga tiene? Pues fíjense que la suma de cargas me tiene que dar neutra. Si esto es +6, pues esto tiene que ser -6 para que me dé +6 menos 6, 0. ¿Por qué número hay que multiplicar el 2 para que me dé -6? Pues por -3. Luego la carga de este ion es 3-. ¿Vale? Bueno, vamos a borrar esto y ahora vamos a ver cómo sería el producto de solubilidad. El producto de solubilidad, Kps, sería la concentración de calcio elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 3, por la concentración de fosfato elevado a su coeficiente estequiométrico, que era 2. Si yo digo cuánto se solubiliza, pues de esto sería 3S y de esto sería 2S. Si yo sustituyo la concentración de calcio por 3S, recuerden que S es la solubilidad, que es la concentración molar de la disolución saturada, 3S al cubo por 2S al cuadrado. 3S al cubo es 27S al cubo, 2 al cuadrado es 4 y S al cuadrado. Esto me quedaría 27 por 4, S elevado a la quinta. 27 por 4 es 108, ¿verdad? 108 S a la quinta. Bien, pues si yo despejo S, sería la raíz quinta de Kps partido por 108. Vamos a verlo. Muy bien. Vamos a hacer ahora el del cromato de plata. El del cromato de plata, el equilibrio sería
el cromato de plata sólido en equilibrio con sus iones. Como aquí hay un 2, hay un 2 de subíndice de la plata, pues sería 2. El ion plata tiene que tener obligatoriamente, carga más 1, porque ese es el número de oxidación de la plata. 2 por más 1 es más 2, luego el cromato, para que sea neutro, el compuesto tiene que tener carga 2 menos, ¿verdad? Luego, si esto se solubiliza 2S, siendo 2 el coeficiente estequiométrico, esto sería S. Y el KPS sería la concentración de plata al cuadrado por la concentración de cromato. Si yo sustituyo, KPS me daría 2S elevado al cuadrado por S, que es 4S al cubo. Si despejo S, me daría la raíz cúbica de KPS partido por 4. Vamos a ponerlo muy bien. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio con el fluoruro de calcio, CaF2 sólido. Vamos a hacerlo ya un poquito más rápido. Calcio 2 más disuelto más 2 fluoruro, ¿verdad? Esto S, esto 2S. El KPS sería la concentración de calcio por la concentración de fluoruro elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2. S por 2S al cuadrado, que también sería 4S al cubo. Si despejo S, sería la raíz cúbica de KPS entre 4. Y vamos a ver qué es lo que voy a escribir ahora, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver el trisulfuro de bismuto. Bi2S3. Es un sólido. Luego tendría 2 bismutos, 3 más 3 azufre, 2 menos. Acuoso y acuoso. Si la solubilidad de esto es 2S, de esto 3S por el coeficiente estequiométrico, ¿verdad? Y el KPS sería la concentración de bismuto 3 más elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2, por la concentración de sulfuro elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 3. Sustituyo 2S elevado a 2 por 3S elevado a 3. Sería 2 al cuadrado 4, 3 al cubo es 27, 4 por 27 es 108, S elevado a 2 más 3, que es 5, ¿no? Si despejamos S, sería la raíz quinta de KPS entre 108, que es lo que voy a escribir. Así y así, ¿veis? Y ahora el último, que coincide con el caso primero porque es una sal 1,1. Sería el sulfuro de cadmio. Es un sólido. Esto sería el cadmio, tiene número de oxidación 2 más, y el azufre tiene número de oxidación 2 menos. Solubilidad de esto S y de esto S. El KPS sería la concentración de cadmio por la concentración de sulfuro, es decir, S por S, que es S cuadrado. Luego, si despejo S, sería la raíz del KPS, como nos pasó en el primero de los ejemplos del sulfato de bario. Lo sustituyo en la tabla. Pues bien, veis que es bastante fácil. Bien, ¿cómo comparar la solubilidad de la sustancia? Si las sustancias tienen la misma estequiometría, que nadie se asuste, misma estequiometría significa compuestos que el número de cationes y el número de aniones es el mismo. Por ejemplo, el BaSO4 tiene un catión bario y uno sulfato. Por ejemplo, el cloruro de plata, un catión plata, un catión cloruro. Eso es la misma estequiometría. Ahora bien, si no tenemos el mismo número de iones, por ejemplo aquí, si yo tengo el trihidróxido de aluminio, hay 3 iones OH y 1 aluminio. Aquí ya no tiene la misma estequiometría, ¿verdad? O si yo tengo el cromato de plata, que tiene 2 iones plata y un ion cromato. Entonces, lo que vamos a decir es para compuestos de la misma estequiometría.
Para sustancias de la misma estequiometría, es más soluble aquel que tenga mayor producto de solubilidad. Por ejemplo, entre el carbonato de calcio y el sulfato de calcio, es más soluble el sulfato de calcio, ya que su producto de solubilidad es mayor a algo por 10 elevado a menos 6 que algo por 10 elevado a menos 9. Ahora bien, si las sustancias no tienen la misma estequiometría, eso no se cumple. Vamos a ver en esta lista sustancias que no tendrían la misma estequiometría. Por ejemplo, ya hemos visto la LOH3. Estos sí tienen la misma estequiometría, los tres, pero el fluoruro de calcio no. El sulfato de calcio sí. El trihidróxido de cromo no. El trihidróxido de hierro no. El dicloruro de plomo no. El cromato de plomo sí. El yoduro de plomo no. El carbonato de magnesio sí. El difluoruro de magnesio, el hidróxido de magnesio, el fosfato de magnesio no. Fíjense que este tampoco. ¿Por qué tampoco? Porque el ion mercurinio es un ion especial, que es un dímero. Lo dijimos en el tema de redos, no sé si os acordáis. ¿Recordáis? Lo dijimos cuando hablamos del ejemplo de dismutaciones. El ion mercurio más no existe. Es un dímero, es Hg2, 2 más. Luego hay un ion de esos y 2 cloruros. La estequiometría no es la misma. En el bromuro de plata sí, en el cloruro de plata también, en el yoduro de plata también, en el carbonato de estroncio también, en el sulfato de estroncio también, y no es la misma en el carbonato de plata y en el cromato de plata, no tiene el mismo número de iones. Bien, pues para sustancia con diferente estequiometría hay que calcular el valor de la solubilidad para ambos. Normalmente la solubilidad está en moles por litro. Si no me dan las masas moleculares o las masas atómicas para hallar las masas moleculares de la sustancia, pues lo compararíamos en moles por litro. Pero realmente la solubilidad no debe de compararse en moles por litro, sino cuando pasamos la solubilidad a gramos por litro. ¿Qué me dice esto? Pues los gramos que se disuelven o que están disueltos por litro de disolución en la disolución saturada. Es decir, aquella que ya no admite más soluto. Si lo pasamos la solubilidad de moles por litro a gramos por litro, que sería simplemente teniendo en cuenta que la masa molecular expresada en gramos es un mol, ya esto lo tendríamos, si multiplico la solubilidad por la masa molecular, ya tendría expresada la nueva solubilidad en gramos por litro, ¿verdad? Porque esta está en moles por litro, y si multiplico por la masa molecular que está en gramos por mol, el resultado me daría gramos por litro. Normalmente la solubilidad de las sustancias se compara en gramos por litro. El que tenga mayor valor de la solubilidad en gramos por litro es más soluble, es decir, más gramos de sustancia se pueden disolver en un litro de disolución. Si no tenemos la solubilidad en gramos por litro, pues si no la podemos calcular en gramos por litro porque no tenemos las masas atómicas ni las masas moleculares, pues directamente las comparamos en moles por litro, aunque no es lo apropiado. Recuerden, que ya lo hemos dicho muchas veces, que para los cálculos la solubilidad siempre está en moles por litro, o debe de estar. Si me la dan gramos por litro, pues habría que pasar a moles por litro para las ecuaciones, por ejemplo, para hallar el KPS. Pues gracias por vuestra atención una vez más y hasta una futura ocasión. El equilibrio de precipitación, como cualquier otro equilibrio químico, se puede desplazar. Recordemos que podíamos desplazar el equilibrio químico empleando el principio de Le Chatelier. Pues también ahora, para desplazar el equilibrio de precipitación, emplearemos el principio de Le Chatelier. Vamos a empezar viendo cómo podemos desplazar el equilibrio hacia la izquierda, hacia allá, hacia acá, hacia el sólido. Es decir, cómo podemos insolubilizar el precipitado. Para insolubilizar el precipitado,
podríamos añadir una sal soluble, por eso está totalmente desplazada, una sal soluble en agua, que contenga un ion común con el precipitado. En este caso, el ion yoduro. El efecto del ion común, que es como se llama, consiste precisamente en eso, en añadir una disolución de una sal soluble, en este caso el yoduro de potasio, que contiene un ion, uno de sus iones, catión, también podría ser el anión, podría ser una sal de plomo, por ejemplo el acetato de plomo, común a los del precipitado. Esto va a producir un desplazamiento del equilibrio de precipitación a la izquierda, porque aumentamos la concentración de yoduro, añadiendo ese yoduro disuelto de la sal soluble. Por lo tanto, al aumentar la concentración de un producto, el equilibrio se desplaza hacia el lado de los reactivos, lo que aumenta la cantidad de sólido, la cantidad de precipitado, y con ello disminuye la solubilidad de la sal. Por el contrario, si hubiéramos adicionado una sal que no contuviera ningún ion común con los del precipitado, por ejemplo, cloruro de sodio en este caso, ni el sodio más ni el cloruro son comunes con el PbI2, pues entonces lo que vamos a hacer es aumentar la solubilidad de la sal. Es lo que se llama el efecto salino. ¿Cómo podría ahora solubilizarse el precipitado? ¿Cómo podría yo desplazar el equilibrio de precipitación ahora hacia la derecha, hacia disolver el precipitado? Pues según el principio de Le Chatelier, deberíamos de actuar con la concentración de cationes o con la concentración de aniones. ¿Cómo? Eliminándolos, disminuyendo su concentración. Hay dos formas de hacerlo según actuemos sobre el catión o sobre el anión. Si actuamos sobre el catión, la forma es formar con el catión una especie muy estable que se denomina complejo o compuesto de coordinación. Consiste en hacer reaccionar el catión con unas determinadas sustancias. Por ejemplo, con la plata más puede con el amoníaco formar un complejo que es el diamín plata. Un complejo muy estable que lo que va a hacer es un complejo soluble y va a disminuir la concentración de iones plata, puesto que ya la plata no está sola, sino formando un complejo. No solamente podemos hacerlo con el amoníaco, hay otras sustancias como el cianuro, como el propio agua, que forma complejos con diferentes cationes. Vuelvo a repetir entonces que multitud de aniones como el cianuro, como el sulfocianuro, SCN-, el fluoruro, el cloruro, el agua, forman estos complejos que lo que hacen es formar esos compuestos tan estables que lo que hacen es retirar al catión de la disolución. Ahora también podríamos actuar sobre el anión. Sobre el anión se suele actuar añadiendo un ácido fuerte para formar un ácido débil. Ya cuando lleguemos al tema de los ácidos y bases lo veremos. Significa que esté poco disociado con los aniones. Por ejemplo, aquí yo puedo actuar con el ion carbonato, CO3 2-, añadiendo protones, que es lo que nos da un ácido fuerte. Y obtendríamos iones HCO3-. Con lo cual retiraríamos los iones carbonato, lo que haría que el equilibrio se desplazara hacia la derecha. Otra forma de solubilizar el precipitado es aumentar la temperatura. Obviamente el aumento de temperatura aumenta también la solubilidad, aunque muchas veces pues las sustancias pueden estropearse al aumentar la temperatura. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.